La proyección es uno de los conceptos más fascinantes en la psicología junguiana, y se refiere a un mecanismo de defensa mediante el cual las personas atribuyen sus propios pensamientos, emociones y características a otras personas. Carl Jung describió este proceso como una forma de proyectar en los demás lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. Este mecanismo se activa cuando una persona no es capaz de integrar ciertos aspectos de su psique, generalmente aquellos que considera inaceptables o incómodos. Estos aspectos reprimidos, también conocidos como la sombra de la persona, son luego proyectados sobre otras personas, que se convierten en un recipiente donde el proyectante coloca sus propios defectos, miedos o inseguridades. Por ejemplo, si alguien siente una profunda inseguridad sobre su apariencia, pero no es capaz de aceptar este sentimiento, puede empezar a ver y criticar a otros como personas superficiales, acusándolos de juzgar solo por lo físico. Lo que está ocurriendo en realidad es que esa persona está proyectando sus propias inseguridades en los demás, en lugar de enfrentarlas internamente. Jung explica que en muchos casos, las personas no son conscientes de la proyección. Este proceso se da de forma inconsciente, ya que las personas prefieren ver sus defectos en los demás antes que enfrentarse a ellos directamente. Esta proyección crea una distorsión de la realidad, ya que la persona que proyecta no está viendo al otro tal como es, sino como un reflejo de sus propios miedos, defectos y deseos reprimidos. Es importante mencionar que no todo lo que percibimos de los demás es una proyección. De hecho, a veces las personas pueden tener características o comportamientos que realmente están presentes en ellos. La clave está en que la proyección ocurre cuando estos sentimientos o defectos no son reconocidos por el proyectante, y por lo tanto, no los puede aceptar como propios. En lugar de eso, los coloca sobre la otra persona, que se convierte en una especie de chivo expiatorio, en el que se depositan todos los defectos. Ejemplo práctico de proyección. Imagina una pareja en la que uno de los miembros se siente profundamente inseguro en la relación y teme ser abandonado. Sin embargo, no es capaz de admitir estas inseguridades, y en lugar de eso, comienza a irse a acusar constantemente a su pareja de ser infiel o de no demostrarle suficiente amor. La persona proyecta su propio miedo al abandono sobre su pareja, sin darse cuenta de que esas emociones provienen de sus propios miedos internos, no de la realidad de la relación. En una situación como esta, la persona proyectante está usando la proyección como una forma de defenderse de un dolor emocional muy profundo, sin tener que enfrentarse directamente a su vulnerabilidad. La proyección se convierte en una forma de escapatoria emocional, al evitar la confrontación con los sentimientos internos. Este mecanismo de defensa se utiliza principalmente como una forma de evitar el sufrimiento emocional. Si una persona no está lista o no tiene la capacidad de aceptar sus propios defectos, se sienten amenazados por ellos. En lugar de hacer el trabajo interno necesario para integrar estos aspectos de sí mismos, prefieren descargar esos sentimientos en alguien más. De acuerdo con Jung, esta es una forma de defensa frente a la ansiedad psicológica que nos genera ver nuestras propias sombras. La proyección ayuda a la persona a reducir el sufrimiento emocional momentáneamente, pero a largo plazo, solo conduce a una mayor alienación, ya que la persona proyectante sigue sin poder integrar esos aspectos negativos de su psique. En resumen, la proyección es un mecanismo inconsciente que permite a las personas atribuir sus propios defectos, inseguridades y miedos a los demás, evitando así enfrentarse a su dolor interno. Aunque puede ofrecer un alivio temporal,
Este mecanismo crea una realidad distorsionada que perjudica tanto al proyectante como a la persona en quien se proyectan esos sentimientos. El mecanismo de proyección afecta profundamente las relaciones interpersonales, causando malentendidos y conflictos. En lugar de reconocer sus propios miedos o defectos, una persona proyecta estos sentimientos en los demás. Reconocer estas proyecciones es esencial para evitar el daño emocional. Crítica sin fundamento. Si alguien te acusa de algo sin razón clara, es posible que esté proyectando sus propios defectos en ti. Descalificación de tus emociones. Acusaciones de ser demasiado sensible, sin justificación, cuando en realidad es la otra persona quien no puede manejar sus propios sentimientos. Confusión y culpabilidad. Te hacen sentir que eres el problema de todo, incluso si no lo eres. Ataques al carácter. Te acusan de ser algo que no eres, proyectando sus propios miedos e inseguridades. En una relación, si una persona tiene miedo de ser traicionada pero no lo enfrenta, puede acusar a su pareja de ser infiel sin razón alguna. La persona proyecta su miedo al abandono sobre su pareja, creando conflicto innecesario. La proyección puede erosionar la autoestima de quien la recibe. La constante culpabilización genera confusión emocional, lo que hace que la persona afectada dude de sí misma. Además, distorsiona la percepción de la realidad, creando una dinámica tóxica. No tomarlo personalmente. Lo que se proyecta en ti no tiene nada que ver contigo. Comunicación asertiva. Explica cómo te sientes sin caer en un conflicto. Establecer límites claros. Si la proyección persiste, es crucial proteger tu espacio emocional. La proyección crea distorsiones en las relaciones, pero reconocerla y manejarla de manera efectiva puede evitar que cause daño emocional y proteger la salud de la relación. La proyección es un mecanismo comúnmente utilizado en relaciones con personas narcisistas o emocionalmente tóxicas. Las personas con estas características a menudo proyectan sus propios defectos y culpas sobre los demás para evitar enfrentar su vulnerabilidad interna. Entender cómo la proyección funciona en estas dinámicas es crucial para identificar patrones destructivos y protegerse de ellos. El narcisista, según Carl Jung, está muy desconectado de su propia sombra, es decir, de las partes de sí mismo que no puede aceptar, como su ego inflado y su inseguridad interna. Debido a esta desconexión, proyecta en los demás lo que no puede ver ni aceptar de sí mismo. Un narcisista no tiene la capacidad de aceptar sus propios defectos, ya que esto pondría en riesgo su imagen grandiosa de sí mismo. En lugar de ver sus limitaciones y errores, los proyecta en la persona más cercana a él, generalmente su pareja. Esto puede incluir acusaciones como «eres egoísta» o «no me quieres como yo te quiero», cuando en realidad es él quien no está siendo capaz de dar amor verdadero o ser considerado con los demás. Imagina una relación en la que tu pareja constantemente te acusa de ser manipuladora, controladora o distante, cuando en realidad es él quien exhibe esos comportamientos. El narcisista proyecta sus propios defectos sobre ti, lo que no solo confunde tu percepción de ti mismo, sino que también te hace sentir culpable e impotente. Esto crea un ciclo de constante autocuestionamiento y dependencia emocional. En relaciones con personas emocionalmente tóxicas, la proyección también juega un papel fundamental. Una persona tóxica proyectará sus propios miedos, inseguridades o fallas en su pareja, amigo o miembro de la familia, haciendo que la víctima se sienta incapaz de salir del ciclo de abuso emocional. Por ejemplo, una persona que constantemente engaña a su pareja podría acusarla de ser infiel sin pruebas, simplemente porque la culpa de su propio comportamiento se proyecta hacia el otro. De esta manera,
La víctima comienza a dudar de sí misma y de la relación, lo que refuerza el control de la persona tóxica. Reconocer las acusaciones como proyección. Si te acusan de algo que no corresponde a tu comportamiento o personalidad, es posible que estén proyectando sus propias inseguridades. Reconocer este patrón es clave para protegerte emocionalmente. Mantener tu autoestima intacta. La proyección busca hacerte sentir inferior o responsable de los problemas del otro. Es importante mantenerte firme en tu autovaloración y recordar que lo que te proyectan no refleja tu verdadero ser. Establecer límites claros y firmes. Las personas narcisistas y tóxicas intentan invadir tus límites para manipularte emocionalmente. Establecer límites claros y aprender a decir no es fundamental para proteger tu bienestar emocional. Cuando un narcisista proyecta sus propios defectos sobre ti, no solo está distorsionando la realidad, sino que también está intentando controlar tu percepción de la relación. Esto puede generar una gran cantidad de estrés emocional y llevarte a cuestionar tu propia cordura, lo que es comúnmente conocido como gaslighting. Este tipo de manipulación emocional es extremadamente dañino y puede hacerte sentir que siempre eres el que está equivocado, incluso cuando sabes que no lo estás. El primer paso para romper el ciclo de proyección es reconocer el patrón. Cuando te das cuenta de que estás siendo proyectado, puedes comenzar a separar tus emociones y acciones de las de la persona que te está manipulando. No tomes las acusaciones como personales, ya que no están basadas en la realidad. A largo plazo, puede ser necesario alejarse de la relación si el ciclo de proyección no se interrumpe. En muchos casos, la proyección continua de una persona narcisista o tóxica crea un ambiente emocionalmente abusivo que es insostenible. La proyección es una herramienta comúnmente utilizada por los narcisistas y personas emocionalmente tóxicas para manipular y controlar a los demás. Reconocer las señales de proyección y aprender a establecer límites es esencial para protegerse de estos patrones destructivos y mantener la salud emocional. La proyección no solo te confunde, puede desmantelar tu identidad lentamente si no eres consciente de lo que ocurre. Cuando alguien cercano, una pareja, un padre, una madre, un amigo, proyecta repetidamente en ti sus propias frustraciones, miedos y defectos, empieza a formarse una imagen distorsionada de quién eres. Y lo más peligroso, puedes empezar a creértela. ¿Quién soy yo si todo lo que me dicen es negativo? Cuando vives bajo una lluvia constante de proyecciones, escuchando que eres demasiado emocional, egoísta, nunca estás, todo lo haces mal, tu mente empieza a dudar. Incluso si al principio sabías que no era cierto, con el tiempo esas palabras se meten en tu subconsciente. Esto se alinea con la teoría de Carl Jung sobre la identificación con la sombra ajena. Cuando una persona no asume su propia oscuridad, busca a quién atribuírsela. Y si tú eres esa persona, terminas cargando con lo que no te corresponde. No solo te duele, te transforma. Es aquí donde se vuelve especialmente peligroso. Dejas de actuar desde tu esencia y empiezas a moverte tratando de no provocar al otro, de no generar más culpa, de no ser eso que dicen que eres. Ya no te reconoces. Uno de los daños más graves de la proyección prolongada es que la víctima comienza a vivir en función del juicio externo. Las decisiones se toman con base en lo que él o ella piensa, en evitar conflictos, en evitar ser visto como el problema. Esto genera autoanulación. Dejas de decir lo que piensas o sientes por miedo a más ataques. Hipervigilancia emocional. Vives escaneando constantemente el entorno emocional de la otra persona, intentando anticipar sus reacciones. Despersonalización. Te desconectas de tus necesidades, deseos
y límites reales. Es una especie de prisión psicológica construida con palabras ajenas y emociones que no te pertenecen. Te vuelves prisionero de la percepción distorsionada que el otro ha creado de ti, y eso te paraliza. Jung advertía que cuando dejamos que la imagen que otros proyectan sobre nosotros se instale, se forma una especie de máscara, persona, que no refleja nuestra verdad. Actuamos como el rol que nos asignaron. La celosa, el insensible, la víctima, el salvador, el malo. Aunque ese rol no sea real, lo encarnamos por repetición o por agotamiento emocional. Y esa máscara, con el tiempo, se vuelve una cárcel. Muchas personas que han vivido en relaciones de este tipo sienten un gran vacío cuando se alejan. No porque extrañen a la persona que proyectaba en ellas, sino porque ya no saben quiénes son sin esa narrativa. ¿Cómo empezar a reconstruir tu identidad? Reconocer lo que no es tuyo. Haz un inventario emocional. Pregúntate, ¿esto que siento realmente me pertenece? ¿O es algo que me han repetido tanto que me lo creí? Identificar los patrones repetitivos. ¿Qué frases o etiquetas se repiten en tu mente? Muchas veces no es tu voz interior, sino la de la persona que proyectaba en ti. Volver a tu esencia. Conecta con lo que eras antes de esa relación. ¿Qué te gustaba? ¿Qué valorabas de ti mismo? ¿Qué soñabas? Terapia y autoconocimiento. El acompañamiento terapéutico es fundamental para desmontar la identidad falsa que fue creada a través de la proyección ajena. Jung llamaba a este proceso la integración de la sombra. Reconocer lo tuyo, pero también devolver lo que nunca fue tuyo. Recuperar tu poder no es gritarlo al mundo. Es volver a sentir que puedes habitarte sin miedo. Es poder pensar algo y confiar en tu pensamiento. Sentir algo y no pedir permiso para sentirlo. Elegir y no disculparte por elegir. La proyección te quiere débil, confundido y dependiente. Pero cuando reconoces ese patrón y empiezas a reconstruir tu identidad desde lo auténtico, nace una fuerza imparable. Ya no reaccionas al juicio del otro. Decides desde tu centro. La proyección constante puede destruir tu autoestima y tu identidad. Pero si identificas las proyecciones y te desvinculas de ellas, puedes recuperar tu yo auténtico y salir fortalecido. Jung nos enseña que solo al mirar dentro, y no hacia los juicios del otro, podemos liberarnos. Si bien la proyección puede ser devastadora para quien la recibe, desde la perspectiva de Carl Jung, también es una pista reveladora. No habla tanto de ti como de la persona que la lanza. En esta parte vamos a ver por qué las personas proyectan, qué están evitando ver dentro de sí mismas, y cómo puedes usar ese conocimiento como defensa psicológica y herramienta de crecimiento. ¿Por qué las personas proyectan? Según Jung, todos tenemos una parte inconsciente de la psique que contiene aspectos reprimidos, negados o no desarrollados de nuestra personalidad. Esta parte se llama la sombra. La sombra no es necesariamente mala. Es simplemente todo aquello que no queremos reconocer como parte de nosotros mismos. Puede incluir emociones como la envidia, el egoísmo, la rabia, pero también aspectos positivos que nos negamos. Nuestra fuerza, sensualidad, capacidad de liderazgo, etc. Cuando una persona no quiere o no puede mirar su sombra de frente, la proyecta en los demás. Es una forma de proteger su autoimagen. Yo no soy eso, tú eres eso. Por eso cuando alguien te acusa constantemente de cosas que no haces o no sientes, en realidad está hablando de sí mismo. Es un espejo roto. En lugar de ver su propio reflejo, lo lanza contra ti. Desde el psicoanálisis y la psicología profunda, la proyección se considera un mecanismo de defensa primitivo. Su objetivo es evitar el dolor que supone asumir ciertos aspectos internos.
Veámoslo con ejemplos concretos. Un hombre que no puede aceptar que siente envidia de tu éxito puede llamarte arrogante o pretencioso. Una pareja que teme ser abandonada puede acusarte constantemente de querer dejarla o no amar lo suficiente. Alguien que no se permite sentir rabia puede tacharte de conflictivo cada vez que expresas un límite. En todos estos casos, lo que se proyecta no es solo una emoción, sino un conflicto interno sin resolver. ¿Qué revela sobre el otro lo que proyecta en ti? Las proyecciones constantes son como un mapa de la psique de quien las lanza. Si prestas atención, puedes descubrir sus mayores miedos. ¿Te acusa de traicionar? Probablemente él o ella teme profundamente ser traicionado. Su historia personal no resuelta. Muchas personas proyectan lo que vivieron con sus padres, parejas anteriores o traumas infantiles. Te hacen cargar con heridas que ni siquiera les causaste tú. Sus deseos ocultos. A veces se proyectan también cualidades positivas. Si alguien se burla de tu libertad o tu creatividad, puede ser que en el fondo desee tener esa misma capacidad. Jung decía que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un mayor entendimiento de nosotros mismos. Pero también, todo lo que alguien proyecta sobre ti puede revelarte lo que no has sanado. ¿Cómo usar esto para protegerte emocionalmente? Saber que la proyección habla del otro, no de ti, te permite tomar distancia emocional. Aquí algunas claves para protegerte. No entres en el juego. Cuando te proyectan algo injusto, evita defenderte compulsivamente. Pregúntate, ¿esto me describe realmente? Observa, no absorbas. Haz el ejercicio de mirar lo que el otro dice como si fuera un mensaje sobre él. ¿Qué está evitando asumir? ¿Qué no quiere ver en sí mismo? Establece límites sin culpa. Puedes decir, eso no me pertenece, o simplemente alejarte. No estás obligado a cargar con lo que no es tuyo. No te conviertas en el contenedor de la sombra ajena. Hay personas que eligen a otros para volcar su basura emocional. No aceptes ese rol. No es tu responsabilidad. Curiosamente, cuando tomas conciencia de las proyecciones ajenas, también puedes revisar las tuyas. Todos proyectamos en mayor o menor medida. Y como decía Jung, lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Cuando empiezas a reconocer lo que otros proyectan en ti y también lo que tú puedes estar proyectando, te vuelves más libre, más consciente y más íntegro emocionalmente. La proyección revela mucho más sobre quien la lanza que sobre quien la recibe. Comprender su origen desde la teoría de Jung te permite protegerte emocionalmente y usar esa información como brújula para tomar decisiones más conscientes y saludables. Llegamos al punto más importante. ¿Cómo cortar definitivamente con la manipulación basada en la proyección y recuperar tu centro? La comprensión intelectual no basta. Hace falta una decisión interna, un movimiento valiente hacia la libertad emocional y un proceso de sanación que te reconecte con tu verdadero yo. Carl Jung decía que el objetivo de la vida no es la perfección, sino la integración. Unir luz y sombra, asumir lo que somos, dejar de rechazar lo incómodo y así poder vivir desde la totalidad. El primer paso para romper con la proyección es simple, pero poderoso. Darte cuenta cuando algo no te pertenece. Una frase, una crítica, una emoción que alguien descarga en ti, no tiene poder si tú no la aceptas como propia. Cada vez que sientas culpa, vergüenza o inseguridad súbita tras una interacción con alguien, pregúntate, ¿estoy sintiendo esto porque es real o porque alguien me lo impuso? La conciencia es tu primera línea de defensa. Nombrarlo lo debilita. Las personas que viven proyectando constantemente suelen resistirse a la confrontación directa. Devolverles su carga puede ser incómodo, pero necesario.
Puedes usar frases como: «Eso que decís no me define». «No me hago responsable de lo que tú sientes si está basado en una interpretación errónea». «Yo ya no cargo culpas que no son mías». No necesitas gritar ni justificarte. La firmeza viene de la convicción interna. Cuanto más claro tengas quién eres, menos vulnerable serás a lo que el otro diga. Hay vínculos que no se pueden salvar. Personas que, lejos de evolucionar, se aferran a su distorsión y se alimentan de que otros carguen con su sombra. Si estás en una relación así, tóxica, repetitiva, dolorosa, alejarte es un acto de amor propio. No para castigar, sino para proteger tu salud emocional y reconstruir tu integridad. Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirse en uno mismo. Y a veces, ese camino implica soltar vínculos que te fragmentan. Este paso es clave. No se trata solo de defenderte de la sombra ajena, sino también de reconocer tu propia sombra. ¿Qué partes de ti rechazas o niegas? ¿A quién estás proyectando tú, sin saberlo? ¿Qué emociones incómodas no estás queriendo ver? La madurez emocional viene cuando dejamos de apuntar siempre hacia afuera y empezamos a mirar hacia adentro. Jung lo dejó claro. No hay iluminación sin enfrentamiento con uno mismo. Y esa mirada interna no es una condena. Es liberadora. Después de una relación donde te han proyectado constantemente cosas negativas, puede quedarte la sensación de estar roto, confundido, inseguro. Pero no estás roto. Estás desprogramándote. Volver a tu centro implica escuchar tus emociones sin juzgarlas, rodearte de personas que te ven realmente, hacer cosas que te conecten con tu esencia, arte, escritura, naturaleza, silencio. Es un proceso, pero cada paso te devuelve pedazos de ti que habías perdido tratando de cargar con lo que nunca fue tuyo. Todo lo vivido, incluso lo más oscuro, puede convertirse en combustible para tu evolución. La herida por proyección es dolorosa, pero también es una maestra. Te muestra lo que no debes tolerar, te enseña a verte con más claridad y te obliga a crecer. Jung decía que el sufrimiento no nos transforma si no lo enfrentamos conscientemente. Pero cuando lo hacemos, nos volvemos más fuertes, más lúcidos y más compasivos. Porque quien ha cargado con la sombra ajena y ha aprendido a devolverla sin odio, ha aprendido a amarse profundamente. Si alguien te culpa de todo, probablemente no puede mirarse a sí mismo. Pero tú sí puedes mirarte, reconocerte y cuidarte. La proyección es una distorsión, no una verdad, y tú no estás en esta vida para ser el espejo roto de nadie. Estás para ser tú mismo, entero, libre, íntegro y consciente.